pero también pues habíamos platicado un poquito sobre cómo se va a atender el trabajo de parto. Por ejemplo, Brian Alexander. Sí, dígame. Oye, Brian, hazme un favor grande. ¿Me puedes decir cuánto es el tiempo en una primigesta y en una multigesta de la fase latente del trabajo de parto? ¿Qué es lo que leíste, Brian? Lo que había leído era que la primigesta era de 20 horas, la multigesta abarcaba 14 horas en la fase latente. Ok, 12, 14 horas. Muy bien, Brian. Excelente, muy bien. Montserrat Barrios. Montserrat Barrios. ¿No? ¿No está presente? Ah, ok, perfecto. Yesenia Clara. Sí, Doc. Oye, Yesenia, un favor, Yesenia Claro, perdón, discúlpame. Sí. ¿Me puedes decir cuál es la velocidad de dilatación, la fase activa del trabajo de parto en una paciente primigesta? Sí, según había leído que en una primigesta era de 1.2 centímetros por cada hora y en una multigesta es de 1.5 por cada hora. 1.5, ok, más o menos muy bien, pero está bien, Yesenia. Ahorita te voy a aclarar porque no es como que el rango preciso, sino que es un rango un poquito más amplio. Más o menos en una primigesta está entre 0.5 a 1.2 centímetros por hora. O sea, ese es el rango. Y a la multi es de 1.5 a 2 centímetros por hora. O sea, si te fijas, es mucho más veloz. Muy bien, Sí. Yesenia. Perfecto. Hania Naomi. Hania Naomi. ¿No está Hania Naomi? Nada. Ok. Alex Azucena. Tampoco existe Alex Azucena. Ok, perfecto. Diana Laura Solís. Tampoco existe Diana Laura. Su madre. Sí, se las estoy cantando, ¿eh? Aquí tengo la lista de los 10 y están perdiendo puntos. Jimena González. Nadie. Jimena González. Tampoco. Dice, maldita sea, pues, ¿qué puedo perder? José Carlos Martínez. Nada. Ok. Bueno. América Moreno. ¿No van a contestar entonces? Ahí la pagamos. Entonces, me va a pasar con el 706. Sadek. O sea, neta, van a sacrificar 2 puntos en su examen pasado, en el que acaban de hacer por no contestar. Están cabrones, ¿no? Bueno, ok, chavos. Celeste Yamilet, ¿no contesta Celeste? Bueno, no, pues están canijos. Esto es en el examen final, ¿eh? Ok. Ángel Iván Peralta, Ángel Iván, nada. Chinga su madre. Rosebelia Quintero, ¿no van a contestar? ¿Nadie? Bueno, quien me conteste esto se va a llevar el 10 que no tienen los demás muchachos y les voy a canjear la calificación. A ver, ¿quién me puede decir cuánto dura la fase de expulsión, chavos? En Yo lo una respondí. 50, primigesta es 50 Yo, minutos en dos horas primigestas. y en A ver, las tú, multigestas,
En una primigesta es de 1 a 2 horas cuando hay una dilatación de 10 centímetros y en una primigesta en una multigesta es de 8.5 minutos, cuando ¿Ocho ya hay minutos? ¿Te cae? 8 minutos, ajá. ¿Te Es de cae? 15 a 30 minutos, de 15 a 30 minutos las que ya son Cuando hay 10 multíparas. centímetros de dilatación. A ver, ordenen su rollo, a ver cómo está. Pues según no era alrededor de 1 hora las que son primigestas y las que son De multíparas son 1 de a 2 15 a horas. 30 minutos. 30 minutitos. Ok, perfecto. Muy bien, Yair. Ok, Yair. Ah, no, que si no prendo mi cámara es que me lastimé, ando esguinzado no También estoy ando en, mal, güey. ¿Cómo te explico? O sea, ahí está mi bastón. Ahora resulta que no prendes tu cámara porque no quieres que te veamos tu esguince. ¿Cómo No, y ves? aparte se me fue la luz, no hay luz, está todo oscuro. Que fue- Ni que fuera OnlyFans que vas a poner tus pies así para que te los veamos. O sea, no, cálmate. Ok, Yair. Muy bien. Ok, chavos. Pues bueno, vamos a continuar lo que es el trabajo de parto y vamos a ver mucho esta situación. Es importante que nosotros lo sigamos. De hecho, en la diapositiva anterior hablamos un poquito de cómo se dividen las fases del trabajo de parto. Entonces, en la cuestión del trabajo de parto lo vamos a dividir en fase latente, fase activa, periodo expulsivo. Y después del periodo expulsivo estamos hablando del alumbramiento. La fase latente es la fase donde vamos de 0 centímetros de dilatación hasta un poquito más de 3 centímetros de dilatación. Algunos autores, y creo que si han de haber leído, la OMS comentaba que llegaba hasta 5 centímetros, pero realmente es por encima de 3 centímetros de dilatación. El día de ayer habíamos platicado que su regla es el número 3, o sea, ¿y en qué características va a tener? Toda fase latente va a estar por abajo de 3, o sea, menos de 3 centímetros de dilatación, menos de 3 contracciones en 10 minutos y menos de 30 segundos de duración. Eso es muy importante. Ahí podemos determinar que no encontramos una actividad uterina regular y eso es importante que lo tengamos presente. Toda actividad uterina regular se considera a partir de 3 a 5 centímetros, 5 contracciones en 10 minutos y que duren entre 30 a 90 segundos. Eso es completamente normal. Y la fase activa en el punto de vista de dilatación es aquella paciente que tiene más de 3 centímetros de dilatación. Entonces, es muy importante que tengan presente esa cuestión. Segunda, estamos hablando de la fase latente. La fase latente, como comentaron sus compañeros, en una primigesta está durando aproximadamente entre 18 a 20 horas. O sea, es muchísimo tiempo. Y en una multigesta va a estar durando aproximadamente entre 12 y 14 horas. O sea, es un poquito más rápido. Por eso, cuando una paciente inicia con actividad uterina, pues prácticamente no vamos a estar determinando que ya van a hacer el bebé. O sea, tenemos muchísimo tiempo para que puedan hacer. No es como la Rosa de Guadalupe, que le da el dolor y ya están haciendo el bebé en 2 horas, ¿no? No, eso no existe. Y la siguiente fase es la llamada fase activa. En la fase activa lo vamos a dividir en 3 porciones. Fase de aceleración, fase de máxima pendiente y fase de desaceleración. ¿Qué quiere decir? Que la actividad uterina va incrementando en frecuencia e intensidad y es como si ustedes agarraran un carro. Es como si fueran de aquí a Chilpancingo. Salen de Acapulco con una buena velocidad, llegan a la caseta de la venta y jalan y van a máxima velocidad. Y cuando van llegando a Chilpancingo, bajan la velocidad, pero ojo, no se detienen y ya llegan al sitio donde tienen que llegar. Así es igual en el trabajo de parto. Empezamos con la actividad uterina, empezando en incremento. En la fase de máxima pendiente es cuando tenemos más o menos entre 7 y 8 centímetros de dilatación y aparte, en la fase de máxima pendiente empieza el descenso de la presentación. Eso es muy importante y anótenlo, chavos, porque muchas veces en las valoraciones que se dan en las pacientitas que están en el trabajo de parto, las mal valoran y determinan que no ha descendido el producto. A ver, esperen, primero chequen
cuántos centímetros tiene y en qué fase de la fase activa se encuentra. Si está apenas en la fase de aceleración, que les llega una pacientita con 4 centímetros de dilatación, 3 contracciones en 10 minutos, que dure 48 segundos, pues, y que digan, oiga, es que está en -3 y no desciende, doctor. No, tranquilo, o sea, apenas estamos en la fase de aceleración y a partir de la fase de máxima pendiente, estamos hablando de más de 7 centímetros de dilatación, las contracciones van a ser más regulares y van a durar más tiempo. Y en ese momento va a empezar el descenso de la presentación. Al presentarse el descenso de la presentación, en ese momento va a descender en una primigesta 1 centímetro por hora. 1 centímetro es el descenso. ¿Y eso cómo lo voy a calcular? Con los planos del hilo que platicamos ayer. Y una multigesta va a descender 2 centímetros por hora. Y eso es muy importante, chavos, para que no se confíen, porque las multigestas de repente empieza a descender mucho más rápido el producto y sale, por eso su velocidad de descenso es mucho mayor. Y ya cuando ya vamos a llegar a los 10 centímetros de dilatación, sigue la actividad uterina regular, pero hay una desaceleración parcial. Entonces, en ese momento, pues obviamente ya la podemos pasar a trabajo de parto y esperamos el periodo expulsivo, que lo que comentaron correctamente sus compañeros es, primigestas tardan más o menos entre 50 minutos y 1 hora, y la multigesta tarda de 20 a 30 minutos. O sea, hay una diferencia enorme en esa porción. Ya después de eso viene el alumbramiento, que dura más o menos como 30 minutos. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente estamos hablando de que la fase activa o todo el trabajo de parto tiene tiempos y formas que ustedes tienen que ir vigilando durante toda la etapa de trabajo de parto de la paciente. Entonces, lo que platicábamos ahorita, periodo prodrómico, pues aquí lo que vamos a ver es que va a disminuir la altura uterina, se va a empezar a madurar el cuellito, empieza a haber una actividad uterina más o menos regular y expulsan el tambor mucoso, que es el periodo prodrómico, pues es literalmente la fase latente. Posteriormente de eso, pues lo dividimos, fase latente y fase activa, cuando el cuellito empieza a dilatar paulatinamente con los tiempos que les acabo de decir. Y repitiendo, la fase latente se va a presentar hasta que el cuellito está por encima de los 3 centímetros de dilatación. Es importante que lo tengan presente de esta manera. Entonces, ¿cuánto tiempo dura? Pues ahora sí, aquí ya se los puse correctamente. Primigestas, 20 horas, de 18 a 20 horas. Multigesta, entre 12 y 14 horas aproximadamente. Eso es importante, porque si les llega a su servicio de valoración de urgencias una paciente que inicia trabajo de parto y lleva 1 centímetro de dilatación, una contracción en 10 minutos, le dura como 10 segundos, pues no la vas a pasar a tococirugía, ni le vas a decir que ya va a salir, le vas a decir, aguánteme señora, la veo en 8 horas y ya le estás vigilando, obviamente le das las señales de alarma. Mientras todo esté bien, no pasa absolutamente nada, la paciente puede comer, puede hidratarse, puede irse a dormir sin problema. No me las manden a caminar, ese es un punto importante, chavos, me las van a cansar. Pero luego está esa teoría de que mándalas a caminar. ¿Por qué las mandas a caminar? Pues para que baje más el producto. Y les digo, oye, carnal, la chava va a entrar en un trabajo de parto que le va a durar un buen de horas, la va a desgastar físicamente y tú todavía la vas a mandar a caminar. Es como si alguien que va a jugar un partido de fútbol, lo mandas a hacer ejercicio antes del partido, lo vas a ponchar, ¿no? Entonces aquí es literalmente lo mismo. Dejen que evolucione adecuadamente. Dime, José Manuel. Oiga, doctor, entonces para aquellos doctores que mandan a caminar a sus pacientes, les podemos decir que eso no es correcto para la paciente que está embarazada. O sea, sí, total. O sea, no, pues no es correcto. Acabas de decir eso. O sea, no se los vas no vayas a decir, no se te vaya a ocurrir eso sí durante tu internado, que de repente el adscrito le diga, váyase a caminar, señor, y tú le digas, doctor, ¿por qué la manda a caminar? No, te van a guardar, cabrón. O sea, pero no es lo correcto, pues. O sea, tú no lo vas a hacer. Eso es a lo que voy. Recuerden que parte de lo que nosotros estamos platicando, José, es que a final de cuentas tienen que tener un concepto científico.
científico, ustedes no van a ser empíricos, chavos. O sea, parte de la información que yo les estoy dando es una información que ustedes van a tener en el libro, lo que te dice la práctica clínica y lo que te dice la evidencia. Eso es importante. Eso no vamos a hacer como que, ay, váyase porque eso me enseñaron. No, eso es lo que dice la literatura. Y esto es, creo que lógica, ¿no? ¿Cómo vas a mandar a caminar a alguien? Vas a desgastar. Recuerden que estamos en una etapa donde tenemos que respetar el trabajo de parto y hay que ser lógicos. No hay que caer en, pues ahora sí que en conceptos y creencias previas que habíamos tenido o actitudes que se transmiten de manera empírica. Necesitamos ser lo más basados a la evidencia posible. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Y la fase de aceleración, chavos. La fase de aceleración o la fase activa, como les dije, se divide en tres. Fase de máxima pendiente, fase de aceleración, fase de máxima pendiente y fase de desaceleración. En la fase de máxima pendiente, chavos, esta es muy importante y se van a dar cuenta. Es una fase donde la paciente entra en un periodo instintivo. ¿Qué quiere decir? La pacientita cuando llega con ustedes trabajo de parto tiene su pudor, se mantiene tranquila, llega muy tranquilita, pero cuando ya la metes en fase de máxima pendiente, se vuelve completamente instintiva, o sea, pierde sentido un poquito de la realidad donde se encuentra, opta por posiciones obstétricas instintivas, sube sus piernas, se pone en posición obstétrica, la ven un poquito más inquieta y ahí se van a dar cuenta que ya está en la fase de máxima pendiente. Entonces, por eso es muy importante que sepan identificarlo. ¿Cuándo es esta fase activa? Como ya les dije, más de 3 contracciones en 10 minutos, de 3 a 5 contracciones. Si ustedes tienen más de 5 contracciones en 10 minutos, tampoco es correcto. Ahí estamos hablando que es una taquisistolia, o sea, que hay una hiperactividad uterina. Eso no es correcto, es de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Por eso, la importancia que ustedes estén panseando a la paciente. Eso es muy importante y vigilándola mínimo durante 10 minutos para ver cómo está el trabajo de parto. Tiene que tener obviamente más de 3 centímetros de dilatación y pues van a estar vigilando a la paciente. ¿Cuál es la velocidad de dilatación? Contestando a lo que platicábamos con Yesenia. Primigestas es de 0.5 a 1.2 centímetros por hora. Multigestas es de 1.5 a 2 centímetros por hora. Y me van a decir ustedes, Doc, pero a ver, ¿eso qué quiere decir? O sea, porque nos está dando velocidades, nos habla como si fuera un carro, ¿no? O sea, literalmente. Pues sí, es la velocidad de la cual dilata el cérvix. Les voy a poner un ejemplo. A ver, José Manuel Añorbe, contéstame este ejemplo. ¿Sale? Si te llega una pacientita a las 12 de la noche te llegó la pacientita, con 6 centímetros de dilatación, 6 centímetros, y es primigesta, ¿a qué horas va a tener la paciente 10 centímetros de dilatación en su velocidad mínima? O sea, ¿cuál es lo mínimo que puedes esperar para que la paciente ya tenga 10 centímetros de dilatación? Te llegó a las 12 de la noche, con 6 centímetros de dilatación. Todo está bien, está regular, actividad uterina regular, todo regular, pero tú la checaste y tiene 6 centímetros de dilatación, le ingresaste a tococirugía, le vas a vigilar el trabajo de parto. ¿A qué horas va a tener 10 centímetros de dilatación? José Manuel. Sí, lo escuché, doctor. Pues sería de 0.5 centímetros cada hora. Entonces, tiene 6 a las 8 más o menos tendría que estar. ¿8 de qué? De la mañana. A ver, a las 12 de la noche. 12, ajá, cada hora son 0.5. A las 12 y media. A sacar las cuentas. Ajá, 12 y media serían 6.5. A la, espérame, no te hagas a la una, coño. Tranquilo, sereno, Moreno, calmado. A ver, 12 de la noche tienen 6 centímetros de dilatación. ¿Sale? Ajá. A la 1. Espérame. Calmado, no serían las 20 horas, ¿no? Es medio centímetro por hora. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 0.5 centímetros por hora. A las 2 de la mañana
¿cuántos centímetros va a tener si llegó con 6? 7, A las 2 de la mañana, ¿cuánto va a tener? 7, 7, 7. A las 4 de la mañana, ¿cuánto va a tener? 8, 8. O sea, ojo, es medio centímetros por hora. A las 6 de la mañana, ¿cuánto va a tener? 9, A las 6 de la mañana, ¿ok? ajá. A las 8 de la mañana, ¿cuánto va a tener? Los 10, ¿Ok? ¿Y cuánto tiempo va a tardar en expulsar el producto? son muchas preguntas, ok. No, pues lo dije hace rato. ¿Cuánto dura el periodo expulsivo en una primegesta? Sí, permítame, De es que 1 a sí, 2 horas. 50 minutos. 50 50 minutos a una minutos a hora. una hora. Entonces, sí, de 20 ¿a a qué horas 30 van a las hacer el multiplico. bebé? Sí, sí. Como a A las las 9. 9. Como a O a las- las 9 9 o de a la las mañana. 9. 9 de la mañana. Está bien, ¿no? Sí, Chido. sí. Esa es la velocidad mínima. O sea, si te llega esa paciente con 6 centímetros de dilatación, lo mínimo que puedes esperar es que a las 8 de la mañana ya tengas 10 centímetros y a las 6, y a las 9 de la mañana ese bebé ya debió haber nacido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Por eso la importancia de la vigilancia de la paciente. Porque si tú te estás vigilando a la paciente y ves que hay un retraso en esa velocidad, aguas, algo está pasando. Ahora, José Vázquez, te llega la misma paciente, pero es multigesta. ¿A qué horas va a tener 10 centímetros y a qué horas van a ser esa paciente? Sacando lo que dice aquí la diapositiva. 12 de la noche tiene 6 centímetros. ¿Sale? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A las 2 de la mañana, ¿cuánto va a tener? Prende tu micrófono. 8.5 centímetros a las 2. Verga, a las 2 de la 8, ¿por qué 8.5 si tenía 6 Sería a 9, ¿no? 9. Tendría 9, ¿no? Es 9, sí, son 9. 9. 9. A las 9. 9, a las 2 de la mañana. A las 3, ¿cuánto va a tener? A las 3, Ya va a pues ser ya pasada. 10.5 va a estar pasada. Entonces Como a las media hora 10. sería. ¿Y cuánto tiempo tarda en nacer ese bebé? En 20 minutos. 20, 30 minutos, ponle tú. Entonces, ¿cómo a qué horas nacería? Y como a las 3:30. 3:30. Por mucho, 4 de la mañana. ¿Ya vieron la velocidad diferente entre las dos? Sí. Eso es lo mínimo que tienen que esperar que la pacientita evolucione. Estoy hablando de una paciente con 6 centímetros. Obviamente les puede llegar con 4, les puede llegar con 5. De hecho, la OMS dice que cualquier paciente en trabajo de parto con más de 5 centímetros de dilatación tiene que ingresar al servicio de tococirugía. Eso te lo dice la OMS en la vigilancia del trabajo de parto, más de 5 centímetros de dilatación. Entonces, es muy importante que ustedes tengan presente esa función. Entonces, ya vieron la diferencia, ¿no? Imagínate que esa multípara a las 2 de la mañana tuviera 7 centímetros de dilatación. ¿Es correcto o es incorrecto? Es incorrecto, ¿no? No, o sea, dices, oye, y que te la entregan así, porque se las entregan así, ¿eh? O sea, les digo lo que sucede, ¿eh? Dicen, mira, esta pacientita llegó a las 6 de la mañana, carnal, y tú llegas a las 7 a tu servicio, y llegó con 6 centímetros, te la entrego, ok, ¿cuánto? Es multigesta, ok, ¿cuánto llegó 6 centímetros? Y tú la tocas y dices, oye, carnal, pero tiene 7 o 6, casi 7. Dice, no, pues ya ves, va llegando y tú te le quedas viendo y le dices, a ver, tranquilo, tranquilo, viejo. O sea, la pacientita tiene que dilatar un poquito. A las 8 tú llegas, oye, la pacientita debería haber tenido un poquito más de centímetros de dilatación. O sea, tienes que explicar más o menos las velocidades que tienen que ver, y tú ya lo sabes, porque en teoría sabes que está dilatando 1,5 centímetros por hora. A las 8 esa señora debería haber tenido 9 de dilatación ya. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es importante porque ustedes van a tener el conocimiento científico más que otra cuestión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. ¿Ninguna? No, doctor. Ok, perfecto. Entonces,
El descenso, lo que yo les dije, es fase de máxima pendiente, un centímetro por hora Doc, y el se le está trabando su audio. ¿Ya se quitó? Siento que me están robando el internet aquí en la casa, se me hace. Ok, ¿ya se escucha? Ya. Ya Ok. se escucha. Tengo mis dudas que se les esté trabando el audio, pero ustedes, chavos, porque nada más uno. Ok, está bien. Entonces, la primigesta desciende 1 centímetro por hora y la multigesta va a descender 2 centímetros por hora. Eso es muy importante. ¿Eso para qué sirve, chavos? Sirve con los planos del I, cómo va descendiendo prácticamente cómo se da el descenso de la presentación. Y eso también les sirve a ustedes, muchachos, para cuando pasa una paciente a periodo expulsivo. La primigesta se va a pasar hasta que el bebito ya esté perineando. En cambio, la multigesta ya pase la labor con 9, 8 centímetros de dilatación. ¿Por qué, chavos? Porque va a descender y les va a dar camazo. Eso es importantísimo, ¿eh? La primigesta te esperas a que tenga los 10 centímetros y que ya esté súper dilatada y que el bebito ya esté asomando su cabecita, o sea, que esté coronando un poquito, que se vean los pelitos del bebé, pero en la multigesta no. Tú la tocas y dices, oye, ya tiene 8, casi 9, pásala. ¿Cómo? Pero oye, tiene 8, no, güey, pásala. En lo que la pasamos, le hablamos al camillero, llega todo lo demás, esa pacientita ya va a tener, les va a parir en la cama. Entonces, ¿por qué? Por esto que estamos hablando de las velocidades de descenso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es bien diferente a la dilatación. Ok. La máxima pendiente, pues bueno, ya le platicamos entre lo que estamos hablando, más de 7 centímetros. Y aquí lo que llama la intención es que las contracciones son muy intensas. Y obviamente a las pacientes les llama la atención que tienen necesidad de pujar. O sea, no le tienes ni que decir a la paciente. Ella puja por mero instinto. Miren, en esta diapositiva es muy importante porque estamos hablando de un partograma. Este es el llamado partograma OMS. Este en teoría lo deben de tener todas las unidades de tococirugía. Sí las tienen, pero lo que me ha tocado ver tanto en el IMSS, en el ISSSTE, la Secretaría de Salud, que como que lo modifican y al último ni siquiera le entienden qué es lo que van a hacer. ¿Cómo se ve este partograma? Se divide en varios factores. Aquí lo dividí en dos porque en teoría tiene que estar así continuo, pero pues no cabe en la diapositiva. ¿Cómo se va a hacer el partograma? Pues bueno, está lo del nombre de la paciente, la hora que inicia la paciente, obviamente el horario, cuándo se rompen las membranas, las fechas. Y, por ejemplo, en esta porción, en la parte superior, vemos la frecuencia cardíaca fetal. Si se fijan, es como una gráfica que yo voy a ir midiendo. Lo dividimos, estos cuadritos, los cuadritos chiquitos son valores de 30 minutos. Cada cuadro chiquito vale 30 minutos. Cada 2 cuadros van a valer 1 hora. ¿Sale? Por eso aquí abajito tenemos el tiempo de evolución del trabajo de parto. Aquí son las horas que se vigila la paciente y abajo es el horario. O sea, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10, 12 horas de vigilancia y aquí es a las horas que entró, ¿no? Aquí en este caso entró a las 10 de la mañana, por ejemplo, la paciente. Tenemos esta fase donde hablamos de cómo se encuentra el líquido amniótico. Lo vamos a escribir, si son las membranas, si se encuentran íntegras, pues ponemos la letra I. Cuando rompemos las membranas, pues ponemos con la letra, si las encontramos claras, meconiales o sanguinolentas. Claras, pues pongo la C, meconial, pues pongo la M, y sanguinolentas, pues pongo la S. Así de fácil. Y en esta área es donde tenemos la dilatación que va de abajo hacia arriba y el descenso que va de arriba hacia abajo, basados en lo que se llama curva de Friedman, que es lo que le puse en la tabla anterior, ¿no? Donde divido en fase latente, fase activa y todo lo demás. La curva de Friedman se basa en las velocidades de dilatación que ya platicamos. ¿Estamos de acuerdo?
0.5 a 1.2, 1.5 a 2 centímetros por hora. Y es lo que yo voy a ir midiendo en sus velocidades de dilatación y las velocidades de descenso también a partir de la máxima pendiente. Obviamente todo eso lo voy a estar checando cada 30 minutitos mínimo. Tengo que estar vigilando la frecuencia cardíaca fetal y la actividad uterina que yo la plasmo en esta gráfica. ¿Qué es lo que llama la atención en esta gráfica? Si se fijan, son cuadritos chiquitos, cada cuadro son media hora y tengo 5 cuadros. ¿Por qué 5 cuadros? Pues son 5 acciones en 10 minutos máximo. Cuando tengo menos de 30 segundos de duración de la contracción, yo voy a graficar con puntitos. Ya vieron que hay puntitos, nada más los cuadritos los lleno con puntitos. Cuando tengo entre 30 a 90 segundos, más o menos, en las gotas de oxitocina que administramos, que eso lo vamos a ver más adelante, medicamentos intravenosos que pueda yo administrar, y aquí abajito lo que estoy midiendo es la tensión arterial y el pulso, obviamente, de la paciente, cuántas contracciones tiene de actividad uterina, perdón, de actividad cardíaca fetal, cardíaca la paciente, y su tensión arterial, también aquí la voy a estar midiendo. Mido su temperatura, si hay proteínas, no hay proteínas, la orina, entre otras cosas. Pero en esto voy a vigilar el trabajo de parto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo con esta pacientita. ¿Qué es lo que llama la atención? Esta pacientita llegó a las 10 de la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Llega a las 10 de la mañana. Ella llegó con 5 centímetros de dilatación. ¿Ya vieron? El descenso de la presentación pues está en un estadio negativo, o sea, está todavía alto. Ok, perdón, llegó con 4 centímetros y llegó con un descenso alto, en este caso la paciente. Vean cómo la pacientita, pues su frecuencia cardíaca estaba normal, entre 110 a 140 latidos por minuto. Pero ¿qué llamaba la atención? Estaban sus membranas íntegras, pero cuando vigilamos a la paciente, ingresó con 4 centímetros de dilatación y a las 2 horas, nos dimos cuenta que seguía con 4 centímetros de dilatación. Dicen ustedes, cabrón, ¿cuánto tendría que tener esa paciente a las 2 horas de dilatación? Es primigesta. Tenían 5, ¿no? 5 centímetros a las 2 horas, es 0.5, recuerden. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí yo la vigilo. Entonces llama la atención que ¿por qué no sale la paciente? Entonces, ¿qué hago? Si se fijan, ¿qué les llama la atención aquí, muchachos? ¿Cuántas contracciones en 10 minutos tiene la paciente? 2. 2 contracciones, y luego aquí, miren, bajó hasta 1. una contracción, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, hidratamos a la paciente. Si se fijan, a partir de aquí administro oxitocina para conducir el trabajo de parto y me le pego a la paciente, le rompo las membranas y veo que están claras y me le pego y empiezo a conducir el trabajo de parto hasta que veo que la actividad uterina ya se puso regular. Ya vieron que ya son 3 contracciones en 10 minutos. Y entonces, ahora sí, me doy cuenta que empieza a haber dilatación en la paciente, hasta que llega a los 10 centímetros de dilatación aproximadamente a las 18 horas. Fíjense, la paciente llegó a las 10 de la mañana y el bebito llegó a los 10 centímetros de dilatación a las 6 de la tarde. Ella de ahí se dio la expulsión, más o menos nació como a las 8 de la noche, que fue un masculino de 2 kilos 654 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Y si se fijan, miren, evolucionó bien, la actividad uterina le fue bien, le pegamos a la oxitocina, fuimos aumentando el número de gotas hasta que salió el bebé. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que alguien se dio cuenta que el trabajo de parto estaba irregular y decidimos conducir a la paciente. Decimos, ¿sabes qué? Tiene un trabajo de parto regular, pero aquí le estábamos vigilando constantemente.
¿Dudas hasta aquí? No, ¿verdad? Y el descenso de la presentación, ya vieron que también a partir de que ya empezó a dilatar, empezó a descender la presentación, porque llegó a máxima pendiente, ¡pum! Empezó a descender. Y el bebito, pues no estaba tan grande, pesaba 2,6 kilos, o sea, no era para que la paciente se detuviera, pues, en este caso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Dudas del partograma? Doc, Cualquier duda, dígame, ¿eh? en las Porque contracciones, ¿qué dijo que significaban los puntitos? puntitos es cuando tengo menos de 30 segundos de duración de la contracción, ¿sí? Y Entre los 30 hasta 90 segundos estamos con rayitas, ¿sale? Y más de 90, pues ya estamos con el cuadro así súper lleno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Ok, muy bien. Eso ya lo tienen así prescrito. Ok, hasta ahí todo bien, ¿no? Bueno, si se fijan, pues ahí no pasó nada. Ahora, les voy a poner esta. ¿Quién me dice qué es lo que observan en este caso? Llega Se la podría paciente, hacer de una multigesta, ¿no? este es gesta 4, ¿sale? Gesta 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya lo vieron? Entonces, ¿cuál es la velocidad de dilatación de la multigesta, chavas? Hoy, chavos y chaves, 1.5 a 2, 2, ¿no? A 2 por hora. 1.5 a 2. 1.5 a 2 centímetros. Ok, anótenlo, anótenlo. La paciente llegó a las 10 de la mañana, ¿sí? Y llegó con 4 centímetros. Otra cosa muy importante. ¿Cuánto tiempo yo voy a tomar la decisión? Bueno, eso lo voy a ver al final, pero ¿cuánto tiempo yo tomo una decisión? Como por ejemplo, en el partograma anterior, si se fijan, aquí hay una rayita que dice alerta y acción. ¿Ya vieron? Eso es el tiempo que yo voy a vigilar a la paciente para saber si está evolucionando bien o no. Y son aproximadamente 4 horas. Si se fijan, de aquí a aquí son 4 horas de vigilancia. Desde que llega la paciente, yo le voy a dar chance 4 horas. Si en 4 horas tiene una actividad uterina regular, continuamos como está. Pero si en 4 horas veo que hay una detención en el trabajo de parto o su actividad uterina no es regular, actúo, veo qué sucede y reviso cuál es la distocia y trato de corregirla. ¿Estamos de acuerdo? 4 horas. ¿Sale? Bueno, en este caso, vamos a ver, esta es multigesta, ya sacaron sus cuentas. La pacientita llega a las 10 de la mañana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas contracciones tienen 10 minutos? 3. 3 contracciones. Y le están durando más de 30 segundos, ¿no? Estamos bien. Hasta ahí todos bien. ¿Sale? Entonces le dura entre 30 y 60 segundos. Ok. Ella llegó con 4 centímetros de dilatación. ¿Estamos de acuerdo? Llegó con llegó con el descenso, pues bueno, está intermedio el descenso. Y vemos que la actividad, la frecuencia cardíaca fetal, pues vamos bien. Entonces ustedes le están vigilando, lleva 1 hora, lleva 2 horas, lleva 3 horas, 4 horas. ¿Estamos de acuerdo? A las 4 horas, la paciente tiene 6 centímetros de dilatación. ¿Es correcto o es incorrecto? Es incorrecto, ¿no? ¿Cuánto tendría que tener a las 4 horas esa paciente? 7, 8 por ahí. Ya los No manches, es multigesta, es 1.5 a 2 1.5 a 2. centímetros. llegó a las 4. Llegó a las 10 de la mañana y a 10 de la la mañana. 1 de la mañana, 1 de la tarde, tiene 6 centímetros de dilatación Ya apenas. tendría que traer los 10, Ya casi. debería 10, llevar ajá. 10 centímetros. ¿Les cae que 10 centímetros? Pues sí, ¿no? 1.5 por hora. Ok, va, está bien. Entonces, a las 4, a las 10 de la mañana tenía 4 centímetros, ¿sí? A las 12, ¿cuánto debería de tener esa paciente? 7. 7. 7. Muy bien. A las 2 de la tarde, ¿cuánto tendría que tener? Los 9. 10 centímetros. 9. 10 centímetros. 10 centímetros. Ok. 10. ¿Y cuándo tendría que haber nacido esa pacientita? Como a A la las 10 media y hora. media. Como a a las las 2 y 2 y media, ¿no? media, ¿no? 2 y media, 2 y media.
2:30, o sea, 30 minutitos, pero tiene 6 centímetros de dilatación. Dices, ah, cabrón, 6 centímetros, o sea, como que no cuadra, ¿no? ¿La actividad uterina está regular o está irregular? Está regular. Está Regular. normal, ¿no? Está durando, perdón, las rayitas son de 30 a 60 segundos, para que le pongan ahí un asterisco. Y cuando ya son de más de 60 segundos, le vamos a rellenar todo. ¿Sale? Ok. ¿Tenía oxitocina la paciente? No. No. ¿Por qué no le puso oxitocina? Porque es está muy evolucionando regular. Porque está bien. Ya le dije, si todo está bien, ok, pero llama la atención esto. Ok, la frecuencia cardíaca del bebé, ¿qué les llamó la atención aquí? Que empezó Ya a tiene disminuir. Comienza a sufrimiento. disminuirse. Empezó a descender, como que se está fatigando. Chinga su madre. Y yo ya llevo 1, 2, 3, 4 horas. Y todavía ustedes son del 10 de la mañana, entonces ustedes bajaron a revisar a la paciente. Y cuando se dieron cuenta, a las 2 de la tarde dijeron, no, pues cabrón, o sea, tiene 6. A ver, aguanta, ahorita va a tener más actividad y empieza a descender. Y todavía la paciente se esperaron hasta las 4, o sea, se esperaron todavía 2 horas más y seguía con 6 centímetros de dilatación. Y si se fijan, el descenso descendía, no descendía. No. ¿Cuánto tiempo se esperaron aquí, chavos? De aquí hasta acá, ¿cuánto tiempo se esperaron? ¿Cuántas horas son? 6 horas. 7 horas. 2, 7, 3, 4, 5, 8. 6. 6 horas. 7 horas. Sí. 7 horas. ¿Cuántas horas les dije que van a actuar? 4. 4. 4 horas. Eso es importante. Me llama la atención. Dijeron, ¿saben qué? Hay que meter la cesárea. ¿Sí? La metieron a cesárea. La meten a cesárea, el bebé nace a las 7:30 porque la metieron de urgencia, porque ya se les estaba... Fíjense por qué la metieron. ¿Por qué creen que metieron a esta paciente a cesárea? ¿La metieron por esto o por esto? Por el Por bebé. la frecuencia cardíaca del bebé. La Salió frecuencia. punchadísimo el bebé. Fue un masculino. ¿Y cuánto pesó el bebé? 4 kilos. 4 kilos. ¿Es Era un correcto? producto macroscómico. No. Macrosómico. O sea, pesaba más de 3,8 kilos, que es la normativa de macrosomía para los doctores a nivel, ya te dicen que más de 4,2 kilos. Dicen, no, pero en Noruega, o sea, en Holanda, aquí no somos todos de 2 metros, tenemos una estatura media. Entonces, todo producto por encima de 3,8 kilos, no le busquen, chavos. Puede ser una DSP, más de 4 kilos se considera macrosómico. ¿Cuánto pesaba este bebé? 4,600 en una multigesta. Pregunta para todos ustedes. ¿Esta pacientita en qué momento debió haberse identificado esa macrosomía? Porque el bebito salió todo ponchado, lo metieron a unidad de cuidados intensivos, lo tuvieron que intubar, la paciente en vez de irse con su bebé tuvo que esperarse una semanita en lo que sacaron al bebé, intubadito, ya salió, y la señora con la cesárea, aparte tiene otros 3 hijos en su casa que tenía que haber atendido, no los está atendiendo, la paciente es de la montaña y vino hasta Acapulco para que la atendieran, porque ya se quería operar para no tener bebés. Y aparte el bebito, pues, hijo, le salió ponchadito y posiblemente tenga un retraso neurológico parcial, o pues, en una de esas tiene problemitas por el oxígeno que le pusieron de ceguera, o otras cuestiones, o durante el trabajo de parto, pues bueno, fue sufrimiento y aspiró meconio y tuvieron que tener un síndrome de aspiración de meconio y todo eso. Todo este desmadre y aparte la señora en la cesárea, híjole, como era multigesta, pues entraron y se dieron cuenta que tenía un útero muy grande y tuvo hemorragia obstétrica y le pusimos sangre y todo lo demás. Dicen, de la madre, porque la tuvimos en trabajo de parto durante 7 horas, ¿sí? 6 horas, 7 horas. ¿En qué momento, chavos, se debió haber identificado esto? ¿Quién me lo dice? En su En la visita última prenatal. consulta. En el primer En la trimestre, última ¿no? consulta.
Después del tercer. Vaya. O sea, venía, no había llevado control prenatal y quien se lo llevó fue una partera profesional o la neta fue doña Chana la que atiende partos allá en la montaña, ¿sí? Pero como ella se quería operar para no tener bebés, acudió al hospital de segundo nivel, donde llegó al hospital de Tlapa de Comonfort y donde quiso ser atendida en el hospital del niño y de la madre de Tlapa, que es un muy buen hospital, pero la vieron en urgencias. ¿En qué momento? Tú la ves, Gilberto, y Gilberto Toralba, te llega. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer con eso? No tienes ultrasonido, ¿eh? ¿Qué es lo primero que harías y previnieras todo esto? ¿Dónde lo identificas? Con las maniobras de la ¿Con qué maniobra? Específicamente, ¿en qué momento? Antes de las maniobras. Que sacar el peso del bebé, ¿no? Como el Ajá, pero Doppler. ¿cómo lo sacan? ¿O cómo intuyen? Con la regla de ¿Con la Johnson. de McDonald's o de...? McDonald's y Johnson, cualquiera de las dos. ¿Y eso simplemente qué necesito para hacer eso? Conducta. La altura uterina. Necesito una cinta métrica, ¿no? ¿Ocupo un ultrasonido que cuesta 1.200.000, sí o no? No. No. Nada más ocupo una maldita cinta métrica que cuesta 20 pesos en cualquier mercería y que tengan el conocimiento aquí y que se sepan la regla de McDonald's o que se sepan la regla de Johnson. Más la de McDonald's les ayudaría. El fondo uterino de esta paciente estaba en 36. ¿Cuánto les daría según por semanas de gestación con 36? ¿Cuánto? 36 por 8 entre 7 más 4, ¿cuánto es? 45.1. ¿Eso es correcto en la naturaleza humana? No. No, Manches, ni que fuera un elefante, o sea, ni que fuera qué, o sea, entonces, si se dieron cuenta, con su única fórmula de McDonald's bien hecha, midiendo el fondo uterino, hubieran identificado esto y fíjate, le hubieran evitado todo este relajo a esa paciente. Por eso la importancia del partograma OMS. Está bueno, ustedes no la vieron, pero la vieron en la tococirugía. Cuando llega a tococirugía, yo no me voy a confiar de lo que dice el de urgencias, la vuelvo a revisar y le hago las maniobras de Leopold. No solamente llego y la toco, chavos. Hago mis maniobras de Leopold, reviso fondo uterino, maniobras de Leopold y la reviso. No se vayan como, y se los digo otra vez, chavos, no vayan a cometer la tontería que nada más llegan, tiene tanto, porque afuera dicen que tiene tanto y tú la checas, sí tiene 6. No, a ver, chavos, chécale el fondo uterino, revisen a la paciente, hagan una anamnesis. Ok, entonces, es importante. Y obviamente el periodo expulsivo, pues como platicamos, 20 minutos en primigestas, perdón, en multíparas y en primigestas son 50 minutos, 20 a 30 minutos y la otra es 50 a una hora más o menos. Entonces, ese es el periodo expulsivo. Durante el periodo expulsivo, pues obviamente en algunos casos, muchachos, realizamos una técnica que se llama episiotomía. La episiotomía es un corte que lo puede hacer tanto episiotomía media como episiotomía medio lateral a 45 grados de la horquilla, puedo cortarla a 45 grados. La única indicación de la episiotomía aquí a 45 grados, tanto puede ser izquierda como derecha, cualquiera de las dos, ¿sale? Y la media, pues bueno, se hace así. La única indicación de hacer una episiotomía, literalmente, es para acortar el periodo expulsivo del trabajo de parto. O sea, que necesito que el bebé salga mucho más rápido. No es para expandir. El periné está hecho para la expansión. Yo casi no hago episiotomías, o sea, dejo que evolucione adecuadamente y cuando sale el bebé no hay ningún problemita, pueden esperarse. Tenemos 30 minutos en una multi, tenemos 1 hora de expulsión en una primigesta. Pero si hay una indicación para la episiotomía es acortamiento del periodo expulsivo. Es la misma indicación que la utilización de forceps, por ejemplo. ¿Ok? Pregunta
que les dije que les iba a hacer algún día en esta vida, desde su primera clase en ginecología y su primera clase en obstetricia, cuando vimos anatomía del piso pélvico. A ver, espero me lo contestes, Valeria Barajas. Valeria Barajas. Valeria. No existe Valeria Barajas. Chavos, ¿en serio estos morros no tienen clase o alguna situación o les vale madre? Órale, pues. Todo esto lo Sí estoy se anotando. escucha, pero se No los escucha estoy bajo. anotando, ¿eh? Sí, bueno. Pablo Ávila. En teoría los que estoy nombrando son los 10, ¿eh? Pablo Ávila. Doctor. Nada, tampoco. Doc, se escucha alguien, pero se escucha muy bajo. No, pues no sé, que se escuche alto, pero no lo veo aquí en la cámara, ni prende cámara, ni lo veo hablando. Cuando ustedes se ven, A ver, se profe, expresan. ¿cuál es la pregunta? Espérense, tranquilos, todavía no le he dicho. Alondra Cerón. ¿O será? Ay, aquí estoy. Eso, chingos, Alondra. Tú me vas a contestar porque sé que lo vas a hacer. Alondra, ¿cuáles son los músculos que voy a cortar en una episiotomía? ¿Cuáles son los 4 músculos que vas a cortar? Está muy fácil. Isquiococigio, ¿El pubococigio. isquiococigio te cae? Sí, ¿no? No manches, el isquión está por acá. Eso se llama nalgotomía. Otra vez, El revísalos. ¿Cuáles son? Ok, pubococigio, entonces, vámonos en orden. Hubo, pubo rectal, hubo coccigio, hubo es- rectal, ok. y transverso superficial. Ok, transverso superficial. Y te falta uno muy importante. Ay, El que le da la contracción a la vulva. ya, Ya te dije el perdón. nombre. ¿Es el bulbo esponjoso? Bulbo esponjoso. Muy bien, muy bien. Esos son los 4 músculos. Muy bien, Alondra, ¿eh? Te salvaste. Ok, muy bien, Alondra. Muy bien, Andrea. Andrea Gómez. Para que vean que los apunto los que están así. Ok. Esos son los 4 músculos que se cortan en la episiotomía. Ojo, cuando yo hago una episiotomía media, o sea, como la que se ve aquí en la camerita, lo único que voy a cortar van a ser 3: el pubo coccigio, el pubo rectal, que son los que voy a estar cortando, y voy a cortar el transverso superficial, en la episiotomía media. Cuando yo hago una episiotomía media lateral, cuando hago media lateral, ahí sí voy a cortar el músculo bulbo esponjoso. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, en la episiotomía media, que es la episiotomía que es más anatómica, no sangra mucho, pero tiene un pequeño riesgo que se puede prolongar hasta el ano. Por eso, en la mayoría de los casos, cuando ustedes hagan una episiotomía y cuando estén aprendiendo a hacer episiotomías, primero van con las episiotomías medios laterales para protección y que no se vaya a ir el desgarro hacia el ano. ¿Estamos de acuerdo? Pero indicaciones de hacer una episiotomía media, que tengamos un periné amplio. Si ven que está el periné bien cortito, no la vayan a hacer porque se va a desgarrar. Ok, Valeria, ¿qué pregunta tienes? No, nada más le quería decir que sí estaba, Doc, pero mi compu no se escuchaba bien. Ok, quédate. Ahorita te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Sale? Sí, sí está bien. Sí, para que te ganes, que quites esa tacha de tu expediente. Ok, ¿dudas con la episiotomía, chavos? ¿No? Ok, vamos a seguir. Entonces, Doc, ahora sí, dígame, ¿cuál dijo que era la indicación para en la episiotomía media? que tengamos un periné alto, largo, un periné largo. Sí, más de 5 o 6 centímetros. ¿Sale? Ahora, cuando ya va a salir la cabecita del bebé,
vamos a hacer una maniobra que se llama maniobra de Richten. Vean cómo se ve la diapositiva. Va saliendo la cabecita, yo la sostengo con mis manos y pongo mi mano inferior en el periné, como se ve aquí, a nivel del periné, como se ve en esta diapositiva. ¿Y eso qué me va a ayudar? Me va a ayudar a la extensión de la cabecita del bebé. ¿Por qué me va a ayudar eso? Al momento que sale la cabeza del bebé, me ayuda a su extensión y también voy a proteger el periné. Así que con eso voy a evitar que tenga un desgarro perineal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa se llama maniobra de Richten. Permítame, no me cuelgan absolutamente nada, ¿eh? Permítame tantito, chavos. Ok. ¿Dudas de lo que les acabo de comentar? ¿No? Ok, seguimos. Entonces, esta maniobra es importante que yo le esté haciendo. Y ahora sí, cuando sale la cabecita del bebé, agarro la cabecita, bajo el hombro anterior y después saco el hombro posterior protegiendo lo que sería el periné para evitar que el hombro posterior desgarre el periné como se ve aquí en la maniobra. Eso es muy importante, muchachos, porque muchas veces queremos jalar el bebé de frente. Recuerden lo que vimos ayer con el muñequito. Cuando hace la rotación, pues automáticamente yo al bebito tengo que bajar el hombro anterior. Cuando sale el hombro anterior, muchachos, en el momento que sale el hombro anterior, préstamelo, doña Pili. Cuando sale el hombro anterior, eso, ya trajimos nuestra ayuda. Cuando sale el hombro anterior, en ese preciso momento, cuando sale, o sea, viene el bebé, hagan como que aquí yo estoy en el trabajo de parto, ¿no? Entonces, viene el bebito saliendo con la cara para abajo. Entonces, yo protejo y hago la maniobra de Richten, apoyo a la extensión. Sale la cabecita del bebé y el bebito va a hacer la rotación externa solito. ¿Lo podemos apoyar? Claro que sí. ¿Hacia dónde va a ser la rotación externa del bebé? Donde está la posición del bebé. ¿Qué es la posición? Pues la relación que guarda el dorso del producto, ¿no? Entonces, si la posición era derecha, pues la rotación de la cabeza del bebé pues va a girar hacia la derecha. Si la posición es izquierda, pues el occipucio va a girar hacia el otro lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí le entendieron? ¿No? Bueno, entonces, agarro la cabecita del bebé, aquí lo agarro. Entonces ya, aquí va saliendo, mira, que haga como que esta es una mujer embarazada. Entonces, agarro así y bajo el hombro anterior. Bajo el hombro anterior y en ese preciso momento, al bajar el hombro anterior, pues yo ya sé que el bebito ya salió. Y en ese momento le digo a la enfermera, por favor, administrar 20 unidades de oxitocina intravenosos en la solución y que le abran a chorro o le pasen 5 intravenosos directos o en su defecto 10 intramusculares o 10 intravenosos si quieren, pero la dosis que te dice el estándar de la OMS te dice que son 10 en la solución o 20 en la solución a chorro. ¿Por qué? Porque en el momento que yo saco el hombro anterior, sé que no va a haber una distocia de hombros y que ya el bebito no se va a atorar. Entonces, con eso voy a iniciar el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto. O sea, voy a iniciar todos los procesos para que no haya una hemorragia obstétrica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bajo la cabecita del bebé y luego subo la cabecita y protejo el periné. ¿Para qué? Para no desgarrarlo y ya en ese preciso momento lo jalo hacia mí. Al jalarlo hacia ustedes, tengo varias maneras de captar al bebé, chavos. ¿Cómo son las maneras de captarlo? Pues yo lo jalo, lo bajo, lo subo y puedo meter mi mano y lo agarro aquí. ¿Sí? Y me lo pego y aquí yo puedo estar aspirando secreciones o lo que ustedes quieran. O en su defecto, lo bajo y todo y obviamente me lo pongo como si fuera una cunita. ¿Estamos de acuerdo? Lo agarro así. O en su defecto,
Ya si les da miedo agarrar el bebé, porque luego dicen, ay, ese bebé se me vaya a caer, no se les va a caer, no tengan miedo. Bajo, lo saco y hago la más fácil de todas, se lo paso a la mamá, ¿sí? Y hago que la mamá lo abrace y hago bueno, así lo abraza y hace primer contacto y me quito de problemas y le echo la culpa a la mamá si lo tira, ¿no? Entonces, y la mamá, y ahí, pero yo le aviso previamente al pediatra, le digo, voy a hacer primer contacto, el bebito yo lo saco y se lo paso a la mami y ya la mami lo va a agarrar y sin ningún problema. Chavos, las posibilidades de que haya una complicación durante el trabajo de parto cuando todo está normal es menos del 1%. Es muy importante que lo sepan para que no tengan miedo que vaya a suceder algo. Saquen al bebé sin ningún problemita, agárrenlo con calma, disfruten su trabajo de parto y pueden aspirarlo, como ustedes lo quieran agarrar, boca arriba o boca abajo, como sea, ustedes lo pueden aspirar y en ese momento se lo puedo pasar a la mamá. ¿Sale? O sea, cualquiera de las funciones puedo hacerlo. También hay que saber qué vamos a hacer. Vamos en ese momento, pues en ese momento yo toco el cordón y vamos a cortar el cordón hasta los 3 minutos, chavos. ¿Por qué hasta los 3 minutos? Porque eso se llama pinzamiento tardío del cordón. Dejo que el cordón siga generando flujo para que lo que queda de restante de volumen sanguíneo placentario pase al bebé y con ello el bebito no vaya a tener anemia. La placenta tiene aproximadamente más del 30 al 40% del volumen circulante que en teoría tendría que tener el bebé. Entonces, estamos hablando de que el bebito, si yo sale y luego lo pinzo y corto, puede tener anemia fetal. Entonces, mejor me espero tantito que pase más de 3 minutitos, que el cordón deje de latir y ya en ese preciso momento pinzo y corto y no pasa nada. También se los digo, no tengan miedo a esos 3 minutos, a excepción de que el bebito haya nacido muy, muy lastimado. Si no es así, pues el bebito va a estar con la mamá y con el pediatra haciendo las maniobras de los pasos iniciales. ¿Estamos de acuerdo? Si tienen duda, me preguntan. Sale. Doc, Ajá, dígame. disculpe, ¿qué medicamento decía que se le pasa a Chorro? Oxitocina. Ahorita lo vamos a platicar, pero platicas oxitocina. ¿Sale? Entonces, eso es muy importante. Ahora, en casos como en lo que está en la imagen, si viniera con una circular de cordón, tampoco se me estresen, chavos. Por ejemplo, este es un cordón umbilical y viene enredado el bebé, ¿no? Así está enredado, ¿no? Y trae Wi-Fi. ¿Sale? Entonces, lo único que tenemos que hacer es aflojarlo un poquito y tratarlo de sacar. Si no lo puedo sacar al bebé, no importa, lo aflojo un poquito y lo desnudo al bebé, aunque este ya se me atoró. Ay, no, es cierto. Lo desnudo al bebé cuando vaya saliendo y va a salir completamente. O sea, no se estresen si ven que trae el cordón. Lo único que tenemos que hacer es agarrar el cordón, tratamos de quitarle el cordón. Tampoco se espanten que el bebito está así, como está en la imagen, que está así. Y voy a decir, ay, se está ahogando, tranquilo, pues para eso tiene la placenta que todavía está usando. Agarro, le quito el cordón y si no se lo puedo sacar por encima, no pasa nada. Lo aflojo, trato de sacar al bebé y el cordón al momento de nacer, pues se lo desvisto y se lo paso por abajo. O sea, puedes tener muchas opciones. Recuerden, cuando atiendan un parto, disfrútenlo, relájense y los partos se atienden sentados, sentaditos, están haciendo las maniobras sentadas, no anden parados y todos estresados, a excepción de que ya les esté ganando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí de lo de la atención del parto? ¿No? Bueno, ahora, viene el nacimiento del bebé, hago el pinzamiento tardío a los 3 minutos, corto, se lo paso al pediatra y él se encarga. Y viene la parte que se llama alumbramiento. El alumbramiento pues simplemente es la expulsión de la placenta. Y aquí voy a hacer una maniobra, apúntenla. Esta maniobra se llama maniobra de Brandt-Andrews. ¿Esta maniobra para qué sirve? Sirve específicamente para ayudar a expulsar la placenta.
¿Cómo es la maniobra de Brandt-Ambros? Muy sencilla. Yo agarro el cordón, ¿sí? Yo estoy agarrando el cordón umbilical y al momento que agarro el cordón, yo pongo mi mano sobre el pubis de la señora y empujo el pubis hacia atrás. O sea, como que le doy un masaje al útero y lo estoy aplastando. Así es como lo voy a agarrar. En ese preciso momento, yo me voy a dar cuenta que la placenta va a empezar a desprenderse porque voy a tener 4 signos clínicos. ¿Cuáles van a ser? El primero, el cordón se va a caer. Segunda, el cordón va a ir hacia adelante y la placenta se ve para atrás. El tercero, va a haber un chorro de sangre, o sea, van a ver ¡pum!, que sale un chorro de sangre. Y el cuarto, cuando la placenta ya se viene completamente, la placenta sale y se forma el útero se va a contraer, generando algo que se llama útero de seguridad de Pinard, que eso va a generar la contracción del útero y ya yo sé que inmediatamente la placenta ya va a salir. ¿Cuánto tiempo tengo para que salga la placenta? Valeria Barajas, ¿cuánto tiempo tengo para que se dé el periodo de alumbramiento? 30 minutos. 30 minutos. Y para que ya te quite esta gran tachota que tenemos aquí, ¿me puedes decir cuáles son los 2 tipos de alumbramiento que conoces? Maldita sea, doctor, no estudié. ¿Cuáles son? Son 2 tipos. Hay uno que parece estornudo y otro, tiene un nombre así como una canción. ¿Sale? ¿Cuáles son? El de Schulze, ¿Ok? ¿Y el otro? el de Duncan. Eso, chingón, Valeria. En ese preciso momento te quito tu tachota, para que vea que no soy mala onda. Aquí está. Gracias. Valeria, ya le quité la tachota a Valeria Barajas. Tengo una lista de todo lo que le voy a preguntar, ya no se estrese. Ahí está. Para que vea que soy honesto y claro. Ok, Valeria. Schulz y Duncan. ¿Y esto qué es, chavos? Bueno, como les dije, son 30 minutitos de límite. Si alguna placenta se tarda más de 30 minutitos, tenemos 2 opciones. ¿Sospechamos que hay un acretismo? Claro que sí. Y en alguno de los casos, entramos y tratamos de desprender la placenta. Si no se puede desprender, pues bueno, obviamente la forma de desprender la placenta, pues primero avisamos a anestesiología que nos relaje a la paciente y obviamente tratamos de sacar la placenta de manera manual o instrumentada. Eso es importante, pero tenemos 30 minutos aproximadamente. Ahora, tenemos 2 tipos de mecanismo, como lo comentaste muy bien, Valeria. El mecanismo de Schulz y el mecanismo de Duncan. El más común es el mecanismo de Schulz. ¿Cuál es el mecanismo de Schulz? Es que se presenta un coágulo retroplacentario y que la placenta me la va a empujar así directito. Y lo primero que yo voy a ver que salga de la placenta va a ser la cara fetal. ¿Qué quiere decir? Pues voy a ver el cordón umbilical y todo lo que estaba en contacto con el bebé. Esa es la cara fetal. Y cuando hablamos del mecanismo de Duncan, estamos hablando que el coágulo se presenta retrolateral. Entonces, a la placenta me la va a voltear y al voltearme la placenta, me va a dar la cara materna de la placenta. O sea, lo primero que voy a ver son los cotiledones. Entonces, eso lo veo en un 25% de los casos. Entonces, ¿sí se puede presentar? Pues claro que sí. O sea, es parte del proceso. Para que no se espanten, sí, obviamente se voltea la placenta. ¿Cuál tarda más en salir, Schulz o Duncan? Pues tarda Duncan, porque tiene que dar vuelta completamente la placenta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí está la maniobra. Mire, la maniobra de Schulz se hace el coágulo retroplacentario y la placenta literalmente te le empuja de frente y lo que sale es las membranas y el cordón umbilical así de frente. Y la Duncan es coágulo retrolateral y lo que se va a presentar primero van a ser los cotiledones, o sea, la cara materna de la placenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Ahora, vamos a algo que les dije ayer. Una pregunta antes. Dígame.
Yo tengo una duda. Lo que pasa es que había leído acerca que también nos había comentado para lo de la expulsión, el alumbramiento, sobre la maniobra de Brad Andrews. Pero yo Ajá. había leído que también está la maniobra de Dublin. O sea, ¿qué diferencia hay entre ellas o por qué no se usa o cómo? ¿O cuál sería la indicación más bien? Ok, excelente pregunta porque se me pasó. De hecho, se los iba a poner en las imágenes que al final. Muy bien, la maniobra de Dublín, ¿para qué te sirve? Y sí se usa, ¿eh? Y la tienen que utilizar. Ahorita no lo comenté, se me fue la onda. La maniobra de Dublín es cuando tú, ya cuando sale la placenta, o sea, tú haces tu maniobra de Duncan, la agarras, estás en el fondo uterino y va a salir la placenta. En el momento que la placenta va saliendo, la maniobra de Dublín te sirve para extraer las membranas de la placenta. ¿Cómo va a ser? Tú sacas, jalas y la placenta la subes la placenta. En el momento que subes la placenta, le vas a dar vuelta a la placenta, le das vuelta sin miedo. Y entonces las membranas se van a enrollar. Igual te puedes apoyar con tu pincita de anillos y la haces como espagueti, o sea, la agarras y la subes y le das vuelta a la placenta, literalmente. Entonces se va a enrollar y con eso va a ayudarte a expulsar completamente las membranas. Esa maniobra la haces después de o en el momento que está saliendo la placenta, o sea, viene en conjunto. Brad Andrews es para comprimir y que salga la placenta. Y la maniobra de Dublín es cuando ya sale la placenta y le das vuelta para expulsar las membranas. ¿Ok? Ah, ok, sí, gracias, doctor. Perfecto, muy buena pregunta. Se me había pasado y qué bueno que me dijiste, Mayra. Muy bien, Mayra Laureano. Ok, entonces, esto es muy importante. ¿Por qué, chavos? Porque estamos hablando de que es parte de lo de la expulsión y en ese preciso momento me doy cuenta de que ya saqué la placenta. Ahora, viene la pregunta más clara. ¿Qué es el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto? En primera, ¿cuál es el tercer periodo de trabajo de parto? Mayra, otra vez me lo repites. Mande, doctor, disculpe. ¿Cuál es el tercer periodo del trabajo de parto? El alumbramiento. Eso, chingados. Entonces, en el momento del alumbramiento, el manejo activo implica hacer todas las medidas suficientes para evitar una hemorragia obstétrica. Eso es muy importante. Todo lo que voy a hacer para que la paciente no sangre. O sea, una cosa es que nazca el bebé, pero ahora tengo que identificar algo para que la paciente no sangre. Por ejemplo, Diana Reyes. Diana Reyes. Nada, no existe Diana Reyes. Santa Madre de Dios. Ok, nada. Rosebelia Quintero. Rosebelia Quintero, tampoco. No manches, voy a hacer la matazón ahorita, acabando la clase. Carlos Said Jiménez, yo creo que sí me contestas, Carlos. ¿No? Órale, pues. Ni Carlos. Bueno, voy a ver quién me contesta. El que me conteste esta, Víctor Hugo Ortiz Noyola. Ándale, para que te ganes el 10 de Carlos. Presente. Gánate el 10. En este preciso momento te vas a robar la calificación de Carlos. De hecho, aquí lo tengo, Víctor Hugo Ortiz Noyola. Dime en qué consiste o cuáles las 4 T's de la hemorragia obstétrica. Sí, doc. Es tono uterino. ¿Ok? Tejido, cuando hay retención de tejido placentario, por un trauma y por la trombina, la coagulación. Ok, Víctor Hugo Ortiz. Ok, muy bien, Víctor. Ya le robaste la calificación a Carlos ahí, no manches. Qué gacho eres, ¿eh? Pero qué bueno. Ok, Víctor Hugo. Lo único que tenemos que hacer, eso es importante, muchachos, para todos ustedes. ¿Por qué? Porque automáticamente estamos hablando de que son las causas de hemorragia obstétrica. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, estamos hablando de manejo activo de tercer periodo. Ya ahorita quiero que la mente de todos ustedes se enfoque en el manejo activo del tercer periodo. Entonces,
recordar lo que platicamos cuando hablamos de hemorragia obstétrica, es que, pues bueno, es una de las principales causas de muerte materna. De hecho, literalmente es la principal causa de muerte materna en el tercer trimestre. Pueden ser diversas causas. ¿Se acuerdan cuando vimos placenta previa de PPNI y ruptura uterina, entre otras cosas? Pero, como tú dijiste, hay algo que se llaman las 4 T's de la hemorragia obstétrica y eso es la etiología de la hemorragia obstétrica. Es lo que tienes que sospechar siempre. Recuerden que una hemorragia obstétrica es un sangrado mayor a 500 mililitros en un parto o en una cesárea por encima de 100 mililitros, de 1000 mililitros, que sería 1 litro durante la cesárea. Este es un gran problema porque muchas pacientitas nos llegan con anemia severa, o sea, 13% de sus pacientes que les llegan en instituciones de salud van a tener anemia severa. ¿Qué estás hablando? Que tienes niveles de hemoglobina por abajo de 9. Y en muchas de esas pacientitas, júntales que les vas a generar una hemorragia obstétrica, pues pobre paciente, la vamos a destruir completamente. Entonces es muy importante. Eso vienen las 4 T's de la hemorragia obstétrica. Y son, en este orden, como lo pongo, la etiología a sospechar de por qué está sangrando una paciente. La primera, en el 70% de los casos va a ser tono uterino, o sea, atonía uterina. Cuando sale la placenta, te vas a dar cuenta que el útero no se va a contraer y empieza a sangrar, a sangrar, a sangrar, a sangrar. Por eso vamos a iniciar profilácticamente manejo con uterotónicos. Es por eso que yo les dije a todos ustedes, en el momento que sale el hombro anterior, en el momento del parto, ¿qué es lo que voy a administrar, chavos? Oxitocina. Oxitocina. En el momento que sale el hombro anterior, eso es muy importante. No lo voy a hacer cuando sale la placenta, ¿sí? Porque se van a encontrar personal que les va a comentar, es que hazlo hasta que salga la placenta. ¿Por qué? Porque la placenta, se puede cerrar el cervix con la oxitocina y ya no me sale de la placenta y se va a contraer el cervix con la oxitocina y ustedes se van a quedar así. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. ¿Por qué se va a tener que contraer el cervix? ¿Creen que fisiológicamente sea correcto eso? No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que la placenta salga? ¿El qué? Lo mismo que hace que salga el bebé. Es las características de la contracción uterina. ¿Cómo se llama eso? Tiene 3 formas. Ayer se los dije, chavos. Triple gradiente. El triple gradiente descendente. ¿Dónde se da la contracción uterina? De arriba hacia abajo. En el fondo, ¿no? Hacia abajo. ¿Dónde dura más? Arriba. Arriba. ¿Dónde tiene mayor intensidad? Arriba. Entonces, ¿creen que sea lógico que la placenta se cierre el cervix cuando le pones oxitocina? No. Pues no. Y ustedes lo van a decir, oiga, pero eso es ilógico, a excepción de que el nodo sinusal del útero lo tenga en el cervix. Pero ¿por qué creen que la placenta previa da mucho miedo? Porque la placenta previa está en la parte inferior del útero y esa no se va a contraer. Por eso la placenta siempre se aloja en la mayoría de los casos en el fondo. Entonces, por lo mismo que al momento que sale la placenta, el útero se contrae y al momento de contraerse evita que haya una hemorragia obstétrica. Les recuerdo que las arterias del útero no tienen valvas como las arterias de cualquier otra parte de nuestro cuerpo y necesitan para contraerse la fortaleza de las fibras de epinar del útero para que se contraiga. Por eso se da la contractilidad uterina. Pero entonces por ello, pues es una de las indicaciones que lo hagas cuando sale el hombro anterior. Y la segunda indicación, chavos, si yo administrar oxitocina después de que salga la placenta, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuánto tiempo tengo para que haga efecto la oxitocina? 3 minutos.
Abra una llave, chavos, durante 3 minutos. La llave de su casa, ábrala 3 minutos. ¿Se le llena o no se le llena una cubeta? Sí. Sí. Facilito, ¿no? O sea, una llave abierta les llena. Ahora imagínate que me voy a esperar 3 minutos a que empiece a hacer el tono uterino. Entonces, ¿cuándo hago eso? Pues cuando sé que el bebito no se va a atorar. Entonces le pongo oxitocina en la salida del hombro anterior. Entonces es muy importante eso, niños, porque eso es importante para que ustedes ya estén previniendo la hemorragia obstétrica. Obviamente, si se aguadó el útero con el tono uterino, pues vamos y vemos que la oxitocina no funciona, pues vamos a utilizar ergonovina. Ahorita vemos las dosis. La ergonovina, que es una inyeccióncita que hace que se contraiga también el útero, nada más que esa no la voy a utilizar en pacientitas con hipertensión. ¿Por qué? Porque genera contractilidad de los vasos y va a elevarte la presión arterial. Está contraindicada en pacientes hipertensas. Ergonovina. No funciona la ergonovina, ¿sí? O sea, podemos poner misoprostol. El misoprostol, ¿qué? Pues el misoprostol, pues lo podemos administrar de 800 hasta 1200 microgramos de misoprostol, principalmente en los carretes, o lo administro por vía rectal, o sea, vía rectal para que se absorba la mucosa, y eso me va a dar una contractilidad uterina por, obviamente, la producción de prostaglandinas. No funciona, puedo utilizar la carbetocina. La carbetocina es un medicamento que actúa muy similar, o sea, sobre los mismos receptores de la oxitocina, pero es 10 veces más potente. La dosis son de 100 miligramos que vamos a administrar en un minuto así, en bolo, en un minuto, y su efecto de la carbetocina inicia al minuto y les va a tardar 1 hora su efecto. ¿Estamos de acuerdo? Anótelo. Carbetocina inicia al minuto y 1 hora su efecto. ¿Por qué dejé la carbetocina al final y no se la administré antes? Porque no quiero gastarme, obviamente, gastarme ese recurso, y en segunda, como actúa con los mismos receptores de la oxitocina, ¿cuánto tiempo me tengo que esperar para que ya no estén activados los receptores de la oxitocina? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dura el efecto de la oxitocina? Eran los 30 minutos. 3 minutos, ¿sí? 3 minutos. Entonces me tengo que esperar 3 minutotes. Entonces, pues si administro carbetocina luego, después de la oxitocina, pues no va a jalar. ¿Por qué? Porque los receptores están bloqueados. Entonces me espero 3 minutos y en ese inter, pues puedo administrar cualquier otro medicamento que actúe de una manera diferente, como la ergonovina, que hace vasoconstricción, o el misoprostol, que produce prostaglandinas. Eso es lo que tengo que hacer cuando es el problema del tono. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es una pregunta. Inmediatamente, cuando yo hago la maniobra de Brandt-Andrews, sale la placenta, le digo a la enfermera, bueno, sale el hombro anterior del bebé, saco al bebé, le digo a la enfermera, administre por favor 20 unidades de oxitocina intravenosas en la solución a goteo rápido. Ok, doctor, las administra. Hago el alumbramiento, hago la maniobra de Brandt-Andrews, hago mi maniobra de Dublín, saco la placenta. Lo primero que voy a hacer con la placenta en las manos, ¿qué voy a hacer? Inciso A, agarro la placenta y me pongo a contar los cotiledones a ver si está completa. Inciso B, me pongo a darle masaje uterino a la paciente durante 3 minutos. Inciso D, inmediatamente hago revisión de cavidad para ver si no hay tejidos de la placenta. Inciso D, me como la placenta. ¿Qué harían? Cotiledones, contra cotiledones. ¿Sí? ¿Seguros? Revisión de la cavidad. Revisión si no ¿Seguro? quedan restos de placenta. Masaje. El masaje. Esa o Dice se la la come. pregunta. ¿Cuál es el riesgo de que sea un tejido? 20%. ¿Cuál es el riesgo de que sea un tejido? 10%. O sea, y eso habla de los cotiledones. Entonces la placenta lo que van a hacer es comerse. No se la coman. Lo que van a hacer de la placenta es colóquenla al ladito de la bandeja amarilla, y lo que voy a hacer es masaje uterino. ¿Por cuánto tiempo, muchachos? 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. ¿Y por qué 3 minutos? Porque ¿Sí? es el tiempo Porque en es lo que dura la La oxitocina. oxitocina.
fácil. Ya está, ya vieron, son unos expertos obstetras. O sea, ya vieron que científicamente podemos saber todo eso. Está chido, ¿no? O sea, para que no hagan las cosas a la y se va. Ahora, vemos que el útero sí está contraído. Y cuando ustedes sacan la placenta, vieron que como que le falta un pedazo. Y ven que el útero sí se contrajo y sigue sangrando. Entonces, ahí sí yo revisaría. Pero antes de eso, reviso el trauma. ¿Qué es revisar el trauma? Pues checar primero cómo está mi episiotomía, porque si es episiotomía, pues es lo que va a hacer sangrar en ese momento. Segunda, ver que no hayan desgarros tanto vaginales, perineales, cervicales, o qué tal si es una ruptura uterina y yo ando pensando otras cosas. Ya que descarté todo eso, ahora sí viene la cuestión del tejido. El tejido es 10% de los casos. Vamos a tener retención de placenta o presencia de membranas. ¿Qué es lo que tengo que hacer, muchachos? Les van a enseñar en el internado que agarren una gasita y digan, señora, ahí le voy, y metan la mano completamente y empiecen a dar un masaje, y la señora, no manches, ¿verdad que se escucha bien, cabrón? Que meta la mano un canijo y está haciendo esto, no, ¿verdad? ¿Cómo voy a revisar la cavidad uterina? Tan fácil y rápido. Reviso, agarro mi pincita de anillos, le pongo una gasita, introduzco mis dedos, reviso como si checara la dilatación, dónde está el cervix e introduzco tranquilamente la pinza de anillos con la gasita obviamente montada, agarro el fondo uterino y empiezo a dar una pequeña limpieza circular dentro del útero y sacamos y corroboramos que salen las membranas. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que hacerlo lo más delicado posible. No se les vaya a ocurrir meter la mano y andar haciendo su revisión porque pueden generar un reflejo vagal y aparte es súper incómodo para la paciente y aparte somos obstetras bien todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a final de cuentas, no sean chandos, pues, a final de cuentas, y no generen mayor dolor, que la experiencia que por cierto dolorosa de la paciente la vuelva mucho más traumática. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vemos que no hay que el tejido pues nada más no es, vemos que tiene buen tono, vemos que no hay ruptura de nada, vemos que pues, salió líquido y sigue sangrando. Lo primero que digo, oye, hazme un favor, préstame sus laboratorios de la paciente y me doy cuenta que la paciente tiene 30,000 plaquetas y sus tiempos de coagulación están más largos que la costera. Entonces digo, no manches, o sea, él tiene un problema de trombina, o sea, ¿qué quiere decir? Hay un problema de coagulación, pero eso sucede en el 1% de los casos, que puede suceder, sí, chavos, siempre sospéchelos, pero eso yo lo voy a ver por laboratorios, o que la paciente tenga antecedentes de una discrasia sanguínea o lo que ustedes quieran, pero eso ya lo prevengo previamente, ¿estamos de acuerdo? Ok, ¿dudas hasta aquí? Ya vamos a acabar, ¿eh? No se preocupen. Entonces, pues ya platicamos. Sale el número anterior del bebé, saco al bebé y en ese momento administramos oxitocina, que les dije, de 10 a 20 unidades en goteo continuo o 5 unidades intravenoso directo, ¿sí? Directo. O sea, en caso de que lo quieran que sea más rápido o intramuscular también lo pueden poner 10 unidades a 20 unidades intramusculares de oxitocina. ¿Por qué, muchachos? O sea, en algunos casos hay partos donde no alcanzaste a canalizar a la paciente y antes de canalizarla, pues administro la oxitocina intramuscular. Obviamente su efecto va a tardar un poquito más que intravenosa. Por eso llevamos con calma el alumbramiento. ¿Estamos de acuerdo? El pinzamiento tardío cordón va de 1 a 3 minutos aproximadamente. El pinzamiento tardío. Y después de que ya entregamos el bebé a la paciente, al pediatra o a la paciente y que lo cortamos, vamos a hacer la maniobra de Brandt-Andrews, sacamos la placenta con la maniobra de Dublín también y obviamente iniciamos masaje uterino. No lo vayan a hacer así como está la foto, eso no es correcto. Nada más denle masajito arriba, no sean tan desgraciados como esta foto. ¿Sí? Este se hace cuando hay atonía uterina. ¿Ok? Y ya de ahí, posteriormente, que ya vimos que no hay ningún sangradito, pues a la pacientita la pasamos a su área de recuperación con 20 unidades de oxitocina para 2 horas aproximadamente, que se dé una adecuada contractilidad y ya de ahí se la dejan para 8 horas, ¿no? Entonces, es muy importante que llevemos
un seguimiento con la pacientita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Pero si en alguno de los casos tengo que actuar con medicamentos intravenosos porque veo que no jala con la oxitocina, ya les dije, la oxitocina podemos administrarla hasta 40 unidades. De hecho, te dicen que la dosis máxima de oxitocina puede ser hasta 60 unidades, con el riesgo de generar intoxicación hídrica. Eso es importante, porque la oxitocina es prima hermana de la vasopresina, que tiene su nombre también llamada hormona antidiurética. Entonces va a evitar que tengas diuresis. Entonces, por eso hay que saber cómo administrarla, porque puedo generar un edema agudo pulmonar en dosis muy altas. Por eso administramos entre 10 y 20 de inicio. No funciona, administramos ergonovina. Anótelo, 0.2 miligramos intramusculares. Aquí le voy a poner una tacha. Por favor, no vayan a administrarlos intravenosos porque podemos generar una vasoconstricción severa. La ergonovina va a ser intramuscular. Esa la voy a administrar. El efecto va a iniciar como a los 10 a 15 minutos y va a tener una duración de 2 a 4 horas aproximadamente. Y ya después, pues iniciamos con oxitocina. ¿Estamos de acuerdo? Misoprostol, el misoprostol de 800 hasta 1200 microgramos sublingual o vía rectal. ¿Por qué no vaginal? Porque la misma sangre va a sacarme la pastillita de misoprostol. Eso lo voy a administrar y su efecto va a iniciar a los 10 minutitos, por mucho, 5 a 10 minutos. Y lo voy a estar administrando a lo mejor cada 4 horas si es que no tengo cualquiera otro de los medios para que tenga una contracción. Si ya veo que se contrajo adecuadamente, pues continúo con oxitocina ya en la solución para 8 horas. Cuando ya me gasté a la oxitocina, a la ergonovina y al misoprostol, pues el siguiente medicamento de elección que voy a estar administrando va a ser la carbetocina, que son 100 microgramos intravenosos. Apunten la dosis, 100 microgramos intravenosos. Es dosis única. El inicio del efecto de la carbetocina va a ser al minuto y les va a durar 1 hora el efecto. Y después de esa hora que ya acabó el efecto de la carbetocina y que logré que se contrayera el útero, ahora sí puedo administrar oxitocina de 20, 40 o 10 miligramos, unidades, perdón, en 1000 mililitros para 8 horas, o sea, como medida de sostén. No lo administren antes de eso, porque no va a tener ningún efecto. Y aquí te ponen gluconato de calcio. Pues el gluconato de calcio no es un uterotónico, pero es calcio. Y el calcio es básico para la contractilidad mitocondrial y que haya contracciones mitocondriales y obviamente a nivel muscular y me ayuda a que se dé una contracción uterina adecuada. ¿Estamos de acuerdo? Eso es para la atonía uterina. ¿Sí? Listos. Hay otras técnicas que vamos a utilizar, no jala, entonces podemos hacer una técnica que se llama maniobra de Lynch. Estas ya son técnicas quirúrgicas. No jala, porque sabemos que es un problema por el tono uterino. No jala el útero, por más que podamos, pues ni modo, tengo que meter a la paciente a quirófano y antes de intentar quitarle el útero, lo que podemos hacer es hacer una maniobra de Lynch, que es como si le pusiera unos tirantes al útero y lo voy a contraer para que se contraiga de tal manera que el útero se contraiga de esta manera y ya no esté sangrando. Esta es una técnica completamente quirúrgica. O en su defecto, puedo dar, ahí sí, meto mi mano, contraigo el útero, administro los uterotónicos y sigo dando masaje hasta que haga efecto. En algunos otros de los casos, puedo administrar que se llama balón de Bakri. ¿Qué es el balón de Bakri? Pues es un globo literalmente que se coloca dentro del útero y lo empiezo a insuflar.
hasta que genere una compresión de las paredes del endometrio y deje de sangrar. Si yo por alguna razón no tengo un balón de Bakri, puedo utilizar preservativos, amarro 3 preservativos o 4, le pongo una sondita Foley y le empiezo a administrar solución fisiológica hasta que se llene y genere una contracción, o sea, genere un taponamiento a nivel uterino. Eso también lo puedo administrar. Y ya cuestiones más avanzadas, pues puedo hacer ligaduras de las arterias uterinas o ligaduras arterias hipogástricas, o sea, me voy hacia la ilíaca interna y la ligo. Y ya eso, pues estamos hablando de ya situaciones mucho más avanzadas. Todo eso queriendo preservar el útero, porque de plano, si de plano no jala con eso, y el problema es el tono uterino, hacemos histerectomía en ese caso, ¿sí? O sea, el chiste es que la paciente ya no esté sangrando. ¿Estamos de acuerdo? Y en el caso del trauma, chavos, que dijimos que es el 20%, pues hay que identificar la causa del trauma. O sea, hay que ver si el problema está en el cervix o si el problema está a nivel vaginal, y lo único que tenemos que hacer es revisión, canalizar a la pacientita y determinar dónde está el traumatismo y repararlo. Ahí sí, es reparación del trauma. A nivel vaginal, por ejemplo, voy a encontrar una clasificación de desgarros que se divide en 4 grupos. El desgarro perineal se divide en desgarro de primer grado, que lo único que voy a afectar es la mucosa. Desgarro de segundo grado, que afecta la mucosa y músculo. Desgarro de tercer grado, que afecta la mucosa, músculo, y en algunos de los casos rompo o afecto el esfínter anal, y del recto. Ya afectó al recto. Esos son los 4 tipos de desgarros. Desgarro de primero, mucosa. Desgarro de segundo grado, músculo. Desgarro de tercer grado, esfínter anal. Desgarro de cuarto grado, mucosa a nivel rectal. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los tipos de desgarro que vamos a ver. Y pues si por alguna razón me llevo el esfínter anal, pues lo reparo. Pinzo con unas pincitas de Alice el esfínter anal y tengo que unirlo, y con Vicryl pues lo tengo que reparar hasta que quede como un anillo de más o menos fuerte. Esto pues obviamente lo tengo que aprender a hacer durante mi experiencia del manejo de un parto. Por eso les digo, el parto tienen que aprenderlo adecuadamente y tienen que aprender todo esto, porque no solamente es atender el parto, sino también poder atender las complicaciones del mismo. Si el desgarro está a nivel del cervix, pues bueno, pues veo dónde está el desgarro y lo reparo el cervix hasta donde está el desgarro, hasta que deje de sangrar, y en ese preciso momento resuelvo el problema. ¿Estamos de acuerdo? Hay otra cuestión que se llama involución uterina. ¿Qué quiere decir? Que en algunos casos puede suceder que algunas personas jalan el útero y se traen todo el útero, y pasa como aquí, se les voltea como un calcetín. ¿Y qué es lo que tengo que hacer inmediatamente en ese caso? Meterlo. En algunos casos, pues cuando hago eso, pues lo meto, pero a veces cuando no se puede, o sea, si sucede inmediatamente, trato de otra vez metiendo mi puño y administrando oxitóxicos, está revisando que deje que el tono uterino mejore. Pero si veo que no lo puedo revertir, pues que me anestesien a la paciente, y ahora sí lo hago de una manera más segura para el manejo del dolor. Si no, lo hago inmediatamente. Y si tengo restos placentarios, pues entro por ellos, obviamente con previa anestesia a la paciente, empiezo a desprender la placenta parcialmente hasta limpio completamente el útero, ya sea manual o lo tengo que hacer instrumentado con mis pincitas de legrado, ¿sale? Y ya lo voy quitando hasta que seque la pacientita. Y por último, chavos,
En caso, y esto es importante, este cuadro creo que es muy importante para todos ustedes. Cuando hablamos de trombina, pues hay que ver qué es lo que está causando que la paciente sangre. Por ejemplo, si les llega una pacientita con menos de 8 gramos de hemoglobina o que tuvo una hemorragia obstétrica y se dan cuenta que sigue sangrando porque pues obviamente le hace falta eritrocitos, plaquetas, o sea, le falta todo, pues puedo administrar un paquete globular. El paquete globular viene más o menos entre 250 y 300 mililitros y me va a ayudar a elevar los niveles de hemoglobina. Obviamente me va a aumentar 1 gramo de hemoglobina y 3% de hematocrito por cada paquete globular. Entonces hay que calcular cuántos paquetes voy a administrar a una dosis de 5 a 15 mililitros por kilogramo de peso de la paciente. Esto es importante para él saber cuánto voy a administrar de sangre. Aunque algunos autores te dicen que cuando la paciente está sangrando, la sangre se administra 1 a 1. Si pierdo 500 mililitros de sangre, administrale 500 mililitros de sangre. O sea, eso es importante. Los concentrados plaquetarios, pues bueno, en este caso, cuando tengas en un parto menos de 50,000 o tengo menos de 90,000, a 100 mililitros, que es una féresis, y me va a aumentar 50,000 plaquetas. Y obviamente esa unidad la voy a estar dando. Y pues bueno, me va a aumentar un gran porcentaje. En cambio, cuando aumento nada más una plaqueta de un concentrado plaquetario dosis única, pues me va a aumentar entre 50 y 60, es mucho menor. Y el aumento va de 5,000 hasta 10,000 plaquetas. O sea, muchas veces no me sirve de mucho. Lo ideal es administrar una féresis, que son 10 concentrados plaquetarios, tentativamente. Si veo que sus tiempos de coagulación están prolongados, pues administro plasma fresco congelado. O sea, no voy a administrar concentrado globular ni plaquetas. Si los tiempos de coagulación están prolongados, lo que voy a administrar es plasma fresco o crioprecipitados, que estos van a aumentar el fibrinógeno. Y obviamente con estas indicaciones, pues vamos a aumentar los niveles o vamos a cortar los tiempos de coagulación. Entonces, es muy importante que ustedes identifiquen cuál es la causa de la trombina. Si es por pérdida hemática, si es por pérdida plaquetaria o es por alteraciones en los tiempos de coagulación. Y de ahí, obviamente, lo que voy a administrar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, listo. Y ahora sí, periodo final, periodo expulsivo. Llega la paciente con ustedes, muchachos, y ya tengo 10 centímetros de dilatación, la paciente ya está perineando, ya va a perinear. En ese momento sale la cabecita del bebé, protejo obviamente el periné y en el momento que hago mi episiotomía y voy a llevar a cabo esta maniobra. ¿Cómo se llama esta maniobra, chavos? Andrea, ¿cómo se llama esta maniobra? Andrea Gómez. Que protejo el periné, ¿cómo se llama? Empieza con R. De Richten. Sí, ajá. Maniobra de Richten, ¿no? Richten. Vamos a proteger el periné. Va saliendo y fíjense cómo se protege la cabecita. Vamos protegiendo el periné y posteriormente sale la cabeza y vamos a asistir la rotación externa. ¿Sale? Se da la rotación, apoyamos a la rotación externa, agarramos la cabecita del bebé, o sea, él sale así. Entonces agarramos y apoyamos a la rotación externa. En ese momento veo si tiene el cordón, se lo quito y posteriormente que apoyamos a la rotación externa, vamos a sacar el hombro. Hombro anterior. ¿Y qué hago? Ok, y Jacinto, ¿qué hago en el momento que sale el hombro anterior? Oxitocina. ¿Cuántas unidades? 20 o 10. 20 o 10. En la solución, agoteo. A chorro. Agoteo continuo en una solución de 1000 mililitros, ¿ok? Y si no la tienes canalizada. 5 intravenoso, ¿no?
5 unidades. Tengo Pero intramuscular. todavía no tienes intracanalizada. Intramuscular. 20 Intramuscular. 10 Y si de intramuscular. repente quiero utilizar que sea rápido esa contracción, 5 intravenoso. Ok, es importante que se sepa la dosis porque es lo que le van a decir a la enfermera, ¿eh? Porque capaz que la enfermera no administra eso y administra mucho menos. Entonces es importante que sepan y den las indicaciones claras y que la enfermera les repita la indicación. O sea, por favor, administrar 20 unidades de oxitocina, señorita. 20 unidades de oxitocina, doctor. Sí, por favor, 20 unidades. O sea, que sepan que se recibe la información, porque capaz que la enfermera la administra, no sé, orciprenalina, ¿no? Entonces, es muy importante el manejo. Entonces, sacamos el hombro anterior, sacamos el hombro posterior, protegemos el periné y en ese preciso momento hacemos, se lo doy a la mamá, se lo doy al pedrate, yo lo cargo y hacemos el pinzamiento tardío del cordón, que el pinzamiento tardío del cordón lo vamos a hacer en José Luis Ortiz. ¿En cuántos minutos? De 1 a 3 minutos. De 1 a 3 minutos. En 3 minutos. En 3 Doc. minutos. De 1 a 3 minutos. Muy bien. Pisamiento tardío del cordón. Ahora viene alumbramiento. ¿Con qué maniobra, Enrique? No me... Es la de Empieza como pan Brand Andrews. en inglés. Brand Eso, Andrews. chido, lo bueno que eres, por eso que eres políglota, eso me encanta. Brand Andrews, ¿ok? ¿Y en qué consiste la maniobra de Brand Andrews, Enrique? Doc, Dime, Es dime, la tú de- lo sabes. No. Ah, sí, tomar el cordón, tocar la pubis y empujar. Así es, pongas hacia adelante. O sea, y ojo, no jale, esa es otra cosa, Enrique, importante. Porfa, no jalen la placenta, ¿eh? Porque puede haber una inversión uterina. Entonces, ustedes manténganse firmes y ustedes empujen y hacia atrás. La placenta se va a caer solita. Y voy a tener los 4 signos clínicos del alumbramiento. ¿Cuáles son? El cordón cae. Luego ese no lo tengo anotado, pero creo que era algo de que va de adelante, como de adelante para, como que cae por encima de algo, pero no lo escribí Ahí bien. el cordón sale. Ajá. Luego hay un chorro de sangre. ¿Estamos de acuerdo? Ajá, sí, 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 sí. Y el cordón se va hacia fuera y el útero se va Adentro. hacia Atrás. adentro. Y Ajá. al final, cuando sale la placenta, se forma el útero de seguridad de... Contraído. Ajá, el útero de seguridad de Pinar, así se llama. ¿Sale? Entonces, es eso. Entonces, esos son los 4 signos clínicos. Cae el cordón, sale el chorro de sangre, el cordón sale, el útero se va para adentro y se forma el útero de seguridad de Pinar. Esos son los 4 signos clínicos del alumbramiento. Tarea, y Enrique me lo vas a decir el día martes. Me vas a decir los nombres, quitando el útero de seguridad de Pinar, que ese ya te lo dije. ¿Cuál es el nombre de los otros 3 signos? ¿Sale? ¿Sí? Y ese 7 que tenías se transforma en 10. ¿Estás de acuerdo? Hernia, ni modo que no, ¿eh? O sea, Vale, vale. ¿sí? Me vas a investigar los nombres de los 3 signos. ¿Estás de acuerdo? Órale, pues. Conste, te lo voy a preguntar. Y tienen nombres medio raros, o sea, por eso te digo, investígalos. Ok, va. Entonces, tenemos el alumbramiento. Entonces sale la placenta e inmediatamente... ¿Qué es esta? Maniobra de... A ver, De Dublín. ¿puede decir, Zenaida? Maniobra de Dublín. ¿Y en qué Dublín. consiste la maniobra de Dublín, Zenaida? En agarrar lo que es el cordón y dar vuelta a la placenta para que salgan las membranas, ¿no? Excelente. Si se fijan aquí, la placenta se sube y empiezo a darle vueltas, así como se ve la maniobra. Oye, ¿de qué capital es Dublín? Nada más de pura jalada. Hijos de su madre, ¿no se saben algo de geografía? Irlanda. Eso, chica. ¿Irlanda del Norte o República de Irlanda?
Del norte. Del norte, ¿seguro? Sí, del norte. Del norte. República de Irlanda, chavos, de República de Irlanda. Ok, a los que les gusta el fútbol, un futbolista famoso de República de Irlanda. Nada, ningún. Roy Keane se llama. Ok, bueno, entonces, subimos la placenta, la subimos, le damos vuelta, hacemos la maniobra de Dublín y en ese preciso momento que hacemos la maniobra de Dublín, ¿qué es lo? Y sale la placenta, ¿qué es lo que voy a hacer inmediatamente? El masaje. ¿Cuántos minutos? 3. 3 minutos. 3 minutos. Excelente, 3 minutos, ya, todo bien. Veo, y ya después de eso, ahora sí, ¿qué es lo que reviso? El trauma. Veo mi episiotomía, que todo esté bien, la reparo. Tercero, veo el tejido, hago mi limpieza de cavidad, todo bien. Cuarto, trombina, reviso que no tenga discrasias sanguíneas, se acabó su parto. Y ya revisaron la placenta y lo atendieron perfectamente. Esto es muy importante, chavos, ¿por qué? Faltó la Porque al final de... oxitocina, ¿no, doctor? No, pues eso ya lo hiciste. ¿Cuándo la administraste la oxitocina? Cuando salió el hombro, pero la oxitocina... Ahorita estamos en la placenta. Sí, pero Faltó para... la episografía, doctor. Sí, Vale. Faltó la episografía. Por eso les dije, reparan el... No, pero... Ok. No, pero faltó la oxitocina para mantener, ¿no? No, pero eso ya lo hacemos cuando la señora está ya en la cama de Por recuperación, eso pero... digo, ¿no? Que se hacía desde antes para que tardara, para cuando ya saliera la placenta, pues durara. Ya, o sea, la solución esa pues ya está administrada, ¿no? Entonces, bueno. es importante, sí, o sea, al final pues ya resolviste el problema del tono, o sea, pero eso lo haces en el momento que sale. Ahora, si se está aguantero, ahí sí, administrale otra vez oxitocina, no jala en 3 minutos, administra el ergonovina, no jala en 3 minutos, administra el misoprostol, no jala en 3 minutos, administra la cretosina. O sea, tengo que estar secuenciando casi cada una de ellas y tengo que actuar inmediatamente en cada uno de esos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí es muy importante, chavos, ya estamos acabando el tema de hoy, en la cuestión de que tienen que hacerlo adecuadamente, porque es la parte más importante en la vida familiar. Tanto el que ustedes sepan identificar un buen trabajo de parto, sepan resolver los problemas, van a imitar muchas soluciones. Es muy bonito llegar a un lugar que nazca el bebé y que salga contentos todos. En teoría, el trabajo de parto tiene que ser, y ya sea por parto cesárea, tiene que ser completamente beneficioso para la mamá, para el bebé y para ustedes, ¿sí? Tienen que irse todos, pero si las cosas las hacemos bien, todo va a salir bien. Cuando haya complicaciones, por eso es esta capacitación que tienen, tenemos que saber resolver las complicaciones. ¿Y qué necesitan para ello? Pues estar ahí, atender lo más que puedan parto, chavos. Cuando lleguen ustedes al internado, en serio, que no les gane el cansancio, la flojera, el asqueo, que digan, no, ¿sabes qué? Yo no voy a ser obstetra porque voy a ser dermatólogo de nuclear, y dices, no, sí, güey, vas a ser dermatólogo, pero atiende el parto primero y ya después pasa el examen nacional y entra de dermatología, pero por el momento ahorita aprenda que no se te muera una mujer, porque mínimo de internos, de pasantes de servicio social y lo que hacen su nacional van a pasar mínimo 4 años para poder entrar a su especialidad y obviamente a la que elijan y ya nunca más van a atender un parto. Antes de eso son médicos generales. Esto yo lo digo ¿por qué? Porque últimamente desde hace 10 años se ha impedido que los médicos generales del servicio social, los médicos pasantes del servicio social, tienen prohibido la atención del trabajo de parto en sus centros de salud. Dicen, cabrón. Y también las enfermeras, existe algo que se llama enfermeras obstétricas. Y adivinen a quién les dejaron esa responsabilidad, a las parteras profesionales, que hay una escuela de parteras profesionales y es muy buena, pero son muchachas
que no tienen sus 5 años de preparación como médico cirujano o sus 4 años de preparación de enfermeras, en algunos casos generales, y nada más ellas tienen 3 años de preparación como parteras profesionales o 2 años y medio, y entran desde antes de los 17 años. O sea, muchas de ellas acaban a los 19, 20 años su partería profesional y ya las mandan a las comunidades, a ellas sí, y a los médicos ya no les permiten eso. Es ilógico, ¿no? O sea, ustedes son son los más encargados, o son las personas que están encargadas de atender un parto de la manera mejor posible y que deben de estar capacitados para ello. Eso habla de que no están preocupados de que haya una muerte materna porque les pase algo, sino que la verdad no se han preocupado en capacitarlos correctamente. Entonces ahí es la importancia que ustedes aprendan algo y estudien mucho, muchachos. Es muy importante. Entonces, chavos, dudas, preguntas de mecanismo de trabajo de parto, de hemorragia obstétrica, de manejo activo, de algo, dudas, preguntas, antes de que cerremos esto, así nos vayamos a lo chido, a las distocias, a las conducciones, a todo lo demás. ¿Dudas?